actividad muscular o de imunodepresiva. Dentro de estas parálisis clásicas, lo más importante para nosotros en pediatría, actualmente por un problema de epidemiología, son las polineuropatías agudas de origen inmune. Y estas polineuropatías de origen inmune se clasifican bajo el epónimo de síndrome de Guillain-Barré. No olvidemos que síndrome es un conjunto de entidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos síndrome, estoy ejemplo diciendo el síndrome de Down, un conjunto de características físicas que hace que nuestro paciente, ¿no?, pertenezca a este síndrome Down. Cuando este síndrome Down ustedes ya le hacen un cariotipo, ya no será síndrome, será una cromosomopatía, tipo trisomía 21. Entonces, cuando decimos síndrome, igual decimos un conjunto de entidades. Entonces, dentro del síndrome de Guillain-Barré están agrupadas muchísimas polineuropatías agudas, ¿no?, de origen inmunitario. El síndrome de Guillain-Barré es una de las causas más comunes de debilidad aguda adquirida y suele estar provocado por una infección previa, generalmente de origen viral. Entonces, generalmente tenemos una infección viral de por medio y posterior a esta infección viral presentan una parálisis flácida aguda, pasado un tiempo. También se ha visto síndrome de Guillain-Barré postvacunal. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la influenza, hay casos de reportes de Guillain-Barré post-influenza. No se olviden que en la pandemia que hemos tenido, post-COVID, también ha habido una gran cantidad de casos de Guillain-Barré post-vacunal. En algunos casos, este síndrome se complica muchas veces con insuficiencia respiratoria y disfunción autonómica. Contarles el caso, muchas veces más vale un caso que evaluar la parte teórica. Yo, antes de estudiar medicina, estudié enfermería. Estudié un par de años. Y tuve una paciente cuando estuve en segundo año, un caso que me marcó de por vida, que me improntó. La paciente tenía 15 años de edad, estudiante del colegio Jonas Cervantes, estaba en su último año de secundaria, era la alumna número 1 de toda la promoción. En ese colegio tienen como 10 o 15 secciones de un mismo año. Ella era la número 1. El padre era sastre, de condición muy humilde, y ella sufre repentinamente, en la mañana despierta, no puede mover los dedos de los pies. Y fue esto aumentando en forma progresiva, en forma ascendente, llegó a tobillos, rodillas, la hospitalizan. Esta parálisis fue en forma ascendente, llegó a pelvis, abdomen, tórax y llega al centro respiratorio. Entonces, cuando ella ya no podía respirar, en esos años no contábamos nosotros en los hospitales con ventilación mecánica, le hacen una traqueostomía. Con la traqueostomía estaba la niña, estaba yendo bien. Se aspiró por la traqueostomía, pese a eso se aspiró porque juntaba secreciones, siempre había que estar aspirándole las secreciones. Se complicó y falleció. Entonces, este caso que les cuento fue cuando incluso ni siquiera en esos años había inmunoglobulina en Arequipa, que es uno de los tratamientos que se suele usar. Entonces, fíjense ustedes cómo estos casos de Guillain-Barré pueden ser mortales. Esta parálisis flácida aguda tiene una incidencia de 1 o 2 casos por 100.000 niños en menores de 15 años, más común en los menores de 5. Posterior a la polio, Guillain-Barré fue la causa más común de parálisis flácida aguda en niños. Por esa razón, ahorita estamos a nivel nacional y mundial, se está haciendo, ¿no?, hay que reportar todo caso de parálisis flácida aguda. Actualmente en Arequipa hay un caso sospechoso de Guillain-Barré en el hospital Goyeneche. La incidencia aumenta aproximadamente 20% con cada aumento de 10 años de edad más allá de la primera década. La chiquita con tumor en la médula. Raro en menores de 2 años, pero puede ocurrir en
Generalmente los varones se van afectados 1.5 veces más que las mujeres. Este síndrome de Guillain-Barré no es muchas veces de presentación clásica. Yo recuerdo cuando estaba de residente, igual veía casos de Guillain-Barré y siempre la característica era la parálisis flácida, aguda, ascendente, ¿no? Pero resulta que puede ser unilateral. Puede empezar por las manos. Hay formas atípicas de presentación. Entonces, no es lo clásico siempre. No se olviden que en medicina no hay nada absoluto. Un mecanismo propuesto es que ha habido una infección, como les digo previamente, que evoca una respuesta inmune, que a su vez reacciona de forma cruzada con los componentes del medio periférico, debido a que comparten epitopos reactivos. Entonces hay una especie de mimetismo molecular. El resultado va a ser la polineuropatía aguda. Esta respuesta inmune puede dirigirse hacia la mielina o la acción del medio periférico. Las lesiones principales correspondientes son la polirradiculoneuropatía, desmielinizante, inflamatoria aguda. Entonces, fíjense ustedes que en la patogenia se resume esto a una polirradiculoneuropatía, desmielinizante, inflamatoria y de carácter agudo. Se asocia mucho en pacientes que han tenido una enfermedad, una infección, generalmente gastrointestinal, por Campylobacter, ¿no? Y ahí va a haber una degeneración axonal. No existe un mayor riesgo asociado con la vacuna contra la influenza de H1N1 en niños, pero sí, como les comenté hace poco, hay casos reportados en jóvenes y en adultos jóvenes. Como ya les comenté al inicio, hay una asociación también con la vacuna contra el COVID. 2/3 de los pacientes presentan, como les decía, una infección gastrointestinal, Campylobacter, o una infección respiratoria. El Campylobacter es el más común. Otros desencadenantes incluyen citomegalovirus, Epstein-Barr, Mycoplasma, el sinciter respiratorio, el virus del Zika y enfermedades similares a la gripe. No olvidemos que también en la epidemia del COVID también ha habido casos de Guillain-Barré. Y el COVID se ha presentado en estos casos no como un problema respiratorio, sino se ha presentado como Guillain-Barré. Entonces el COVID también es multifacética su presentación. Un pequeño porcentaje de pacientes desarrollan una recaída, ¿no? O después de un evento, como hemos dicho, inmunización, cirugía, traumatismo o trasplante. Entonces tenemos a la cabeza las causas, las infecciones virales. El virus de la polio también puede producir un Guillain-Barré. Acá darles un dato. Esto no es para que lo comentemos ni lo hagamos público. Hay vacuna contra la polio, todos sabemos. Y hay casos de polio postvacunal. Es decir, se les ha puesto la vacuna de la polio y postvacunal han hecho polio. Pero eso es raro, muy raro. Entonces la pregunta es, si ponemos en la balanza, ¿qué preferimos? Que de 10 millones de vacunas o de 100 millones de vacunas, uno haga con polio y no vacunar y no salvar al resto. Entonces a veces en medicina tenemos que tomar decisiones. Y esto es cosa muy importante para ustedes alumnos. Yo he estado pensando siempre con sus compañeros que van a prácticas, cómo hacer que ustedes practiquen un poco de criterio. El criterio es importante en el médico. Tener criterio para todo. Para las relaciones interpersonales, para las relaciones laborales, para todo tenemos que tener criterio. No nos enseñan eso en la universidad. Nadie en la Facultad de Medicina se preocupa de que tengamos un buen criterio. Mucho depende de la formación de cada uno, pero tienen que tener buen criterio. Eso es algo muy importante en el médico. Las infecciones bacterianas, la meningitis, la sepsis, hemos dicho ya las vacunas, la esclerosis múltiple, ¿no? Y los traumatismos craneales o espinales también pueden producir Guillain-Barré. En esta polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, cuya forma más común es el síndrome de Guillain-Barré, 2/3 desarrollan síntomas neurológicos entre 2 y 4 semanas después que apareció la infección respiratoria gastrointestinal febril benigna.
Cuando digo Campylobacter, si bien es cierto, para Campylobacter jejuni está indicado, por ejemplo, en el caso de gastroenteritis, la eritromicina, no necesariamente. Muchas de las diarreas que tenemos nosotros, en su mayoría son virales. Algunas son bacterianas, y esas bacterianas inclusive se autolimitan, al igual que las virales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los síntomas neurológicos, la presentación clásica, la que les comenté con esta niña de 15 años que falleció, que empieza por los dedos de los pies, las yemas de los dedos, luego es de carácter simétrico, a veces puede ser asimétrico, ¿no? Y es en forma ascendente, durante horas o días, para al final afectar los músculos respiratorios, puede llegar al bulbo raquídeo y ahí se produce el paro respiratorio. Los síntomas predominantes en niños generalmente a veces solamente es el dolor y la dificultad para caminar. Entonces puede que nos llegue un niño con dolor y dificultad para caminar y no tenga problemas de parestesia, no tenga problemas de pérdida de sensibilidad, no tenga problemas de pérdida de motilidad. Entonces, mucho cuidado con eso. En los niños en edad preescolar, los síntomas más comunes son la negativa a caminar y el dolor en las piernas. El diagnóstico puede retrasarse en este grupo de edad en presencia de estos y otros síntomas no específicos como meningismo e hipertermia. Miren, en un estudio de 95 niños, los síntomas iniciales más frecuentes fueron inestabilidad a la marcha, dolor neuropático e incapacidad para caminar. Se presentaron en los tres grupos, ¿no? 45, 34 y 4% de los casos respectivamente. 79% dolor neuropático, 60% no podía caminar, 51% disfunción autonómica, 46% afectación de los nervios craneales. De los nervios craneales, ojo, o sea que el doctor puede ver un Guillain-Barré que empiece en la cara, ¿sí? Puede ser. 24% no podía utilizar sus brazos y 13% requirió ventilación mecánica. La neuropatía craneal afecta con mayor frecuencia los nervios faciales y causa debilidad facial bilateral. Ojo, cuando estamos frente a una parálisis facial aguda, muchos de ustedes dirán, bueno, yo como médico lo evalúo, sí, ya le he hecho el diagnóstico, es una parálisis facial, bueno, lo derivo al neurólogo. No, el neurólogo no ve las caras, no puede evaluarlo, pero no. Lo recomendable es que lo evalúe el otorrino. ¿Por qué? Porque si recordamos anatomía, y ya me enteré que ustedes no han agarrado un cadáver, cosa que me parece muy seria. Aunque creo que han hecho algunos unos cursos de verano, ¿no? Algunos han hecho, pero sería bueno. Recomendación, jóvenes, un consejo mío, vayan a la morgue y pidan en sus vacaciones hacer necropsias. Ahí necesitan mano de obra gratis. Y vayan y háganlo, para que aprendan un poco. La neuropatía craneal, les decía, puede presentar afecto al nervio facial y puede producirse como una parálisis facial aguda. Y eso lo tiene que ver el otorrino, porque si recordamos anatomía, ¿por dónde circula el nervio facial? Por el piso del conducto auditivo. Tiene un segmento en el que pasa por ahí, es un túnel estrecho. Entonces, cuando el nervio facial se inflama, no tiene espacio. Muchas veces lo que tiene que hacer el otorrino es entrar, operar esa zona, tener cuidado de no tocar el conducto auditivo, ¿no? O el oído medio y liberar el nervio. Entonces, es importantísimo que sea evaluado por el otorrino. El dolor del Guillain-Barré generalmente afecta a la espalda y las piernas cuando se presenta de esa manera. La función autonómica ocurre aproximadamente en la mitad de los niños y puede incluir variedad de síntomas. Arritmias cardíacas, por ejemplo, como asistolia, bradicardia, taquicardia, taquiarritmias auriculares y ventriculares, hipotensión ortostática, hipertensión transitoria persistente, píleo paralítico, disfunción de vejiga, sudoración anormal. En algunos casos, el sistema nervioso central también se puede ver afectado. La disfunción autonómica con hipertensión también puede provocar leucoencefalopatía posterior reversible, felizmente, en casos graves. Al examen físico, encontramos una línea simétrica con reflejos disminuidos ausentes y anomalías en la marcha. Los síntomas sensoriales suelen ser positivos, por ejemplo, dolor o parestesia que reflejan la vía nerviosa, en lugar de negativos, por ejemplo, pérdida de sensibilidad. Algunos de los casos se presentan con debilidad proximal inicial, fíjense ustedes, no siempre es distal. O hallazgos menos comunes como alteraciones del esfínter, lo que plantea la preocupación de una posible lesión de la médula espinal. El curso clínico, más del 90% de los pacientes alcanzan
el nadir de su función en 2 a 4 semanas. En un estudio de 421 niños, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el nadir fue de 8 días. La recuperación de la función se produce lentamente, generalmente en semanas o meses. Estos pacientes definitivamente van a requerir fisioterapia. El curso clínico en niños generalmente es más corto que en los adultos y la recuperación suele ser más completa. ¿Por qué? Porque los niños todavía tienen esa capacidad, esa plasticidad neuronal, que no hay que tampoco exagerar, jóvenes. Algunas veces he escuchado y visto niños que nacen con asfixia neonatal, tienen leucomalacia, es decir, se empieza a ver lagunas en el cerebro de líquido, porque el tejido cerebral se licúa, y algunos empiezan a ver, no, pero no puede ser visto, plasticidad neuronal, no puede. En algunos casos sí, pero no exagerar, ¿no? Entonces, en ellos se recuperan mejor. Y el tiempo medio de recuperación generalmente es de mes y medio. En estudios prospectivos, casi todos los niños recuperaron la capacidad de caminar al cabo de medio año o un año. Las variantes que les hablé al inicio. Se consideraba como un trastorno único. Ahora se sabe que es un síndrome heterogéneo de varias formas. Esta polirradiculopatía es el tipo más común. Las formas axónicas también son muy reconocidas. La presentación clásica de parálisis ascendente es lo común, pero hay variantes atípicas que pueden ser con afectación local o regional de grupos musculares o de nervios en particular. Varios tienen una afectación proveniente de los nervios craneales, incluido el síndrome de Miller-Fisher, la encefalitis del tronco encefálico, la polineuritis craneal y la debilidad faringo-cérvico-braquial. Otros incluyen neuropatía sensorial pura y pan-disautonomía aguda. Entonces tenemos ahí la clásica, ¿no? La polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, las neuropatías axónicas agudas, la neuropatía axonal motora aguda, la neuropatía axonal sensitivo-motora aguda, el síndrome GQ1B, el síndrome de Miller-Fisher, la encefalitis de Bickerstaff, la debilidad faríngea cervicobraquial y la polineuritis craneal. Otras variantes, fíjense ustedes, la pan-disautonomía aguda, el Guillain-Barré puramente sensitivo, la diplejía facial y parestesia en miembros distales, la parálisis del sexto nervio y parestesia distal, las paraparesias. Entonces, eso ustedes ya lo van a revisar después, estamos contra el tiempo. Es un tema muy largo este día que sigue. Pero ahí tienen, fíjense, hay muchas variantes. El diagnóstico inicial se basa en la presentación clínica, ¿no? Las características clínicas en el que es el Guillain-Barré típico, no hay problema. El problema es con las variantes. En el típico ya les comenté, la debilidad muscular progresiva, generalmente simétrica, ligeramente asimétrica, y ausencia o depresión de los reflejos osteotendinosos. Esta dificultad para caminar puede llegar hasta la parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades, o puede ser a nivel facial, respiratorio o vulvar. Algunas variantes se presentan como represión local o regional. Ninguna investigación por sí sola puede confirmar o refutar el diagnóstico, en particular el comienzo de su evolución. En un niño con presentación clínica compatible, el diagnóstico depende de la evidencia de apoyo del examen clínico. Hay que hacer una punción lumbar, hay que hacer estudios electrodiagnósticos por imágenes, resonancia, ¿no? Y investigaciones complementarias como dosaje de anticuerpos, inmunoglobulina G contra el GQ1B y excluir otros diagnósticos alternativos. Antiguamente, el Guillain-Barré era más un diagnóstico de exclusión. Las características de soporte incluyen que en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar la proteína elevada, proteinorraquia, con un recuento normal de glóbulos